América del Sur no es solo selvas tropicales y ruinas. Es el lugar donde la geografía se vuelve extraña. Las ciudades surgen y desaparecen de la noche a la mañana, dejando pueblos fantasma y regiones vacías selladas por fronteras, terreno y política. Los ríos modifican su curso, los desiertos florecen y se desvanecen, y eso es apenas el comienzo. Número 50. La cuenca amazónica. La cuenca amazónica abarca 9 países distintos y 7 millones de kilómetros cuadrados, 2,7 millones de millas cuadradas. Pero no siempre fluyó hacia el este. Antes desembocaba en el Pacífico, cuando los dinosaurios bebían de sus aguas. Luego se formaron los Andes y el río invirtió su dirección. Pero la selva no es lo único en América del Sur que te dejará sin aliento. Número 49. El maratón extremo. Has oído hablar de Machu Picchu, pero casi nadie corre hasta sus casi 2.438 metros, 8.000 pies, de altitud. Desde 1996, el Maratón del Camino Inca parte desde los valles de Salcantay, pasa por las ruinas de Yactapata y termina en las ruinas. El récord es de 3 horas y 23 minutos, la mayoría de los corredores necesita entre 5 y 6 horas. Correr por una montaña es agotador. Vivir dentro de una durante siglos es algo completamente diferente. Número 48. La montaña de plata. Si buscas donde nació la economía del mundo moderno, lo último que esperarías es una montaña en Bolivia. Pero el Cerro Rico. La montaña rica era tan valiosa que Potosí era más grande que Londres en su apogeo, a principios del siglo XVII. Incluso hoy, 10.000 mineros continúan trabajando en ella, pero la cima de la montaña está empezando a colapsar. Algunos paisajes son excavados por lo que guardan en su interior. Otros se vuelven famosos por lo que crece en la superficie. Número 47. El río de cristal. El caño Cristales parece sacado de la Biblia. Un río entero que se tiñe de rojo, amarillo, verde, azul y negro. Los colores provienen de una planta llamada Macarenia clavígera, que florece y se apodera del río en determinadas épocas del año. Ahora vayamos a un lugar que parece pertenecer a otro planeta, solo que más arriba. Número 46. Las alturas. De las 10 ciudades más altas del mundo, 4 están en América del Sur, pero la metrópolis más elevada de todas es La Paz, con casi 3.870 metros, 12.700 pies, de altitud. ¿Qué tan alto es eso? Más alto que el monte Fuji, y aún así, 2,3 millones de personas habitan allí. Y si La Paz demuestra que la gente puede vivir en cualquier lugar, la costa pacífica de Colombia tiene algo que decir al respecto. Número 45. La costa fantasma. La costa pacífica de Colombia alberga apenas el 2% de la población, y la razón es simple: se está inundando. Algunas zonas reciben hasta 800 centímetros, 315 pulgadas, de lluvia al año, pésimo para los cultivos, pero ideal para los mosquitos y las enfermedades. Sin puertos naturales, es una costa en la que es casi imposible construir o establecer rutas comerciales. Aún hay lugares en América del Sur donde la historia nunca terminó del todo. Número 44. Un solo destello de vida. Incluso los lugares más áridos del planeta tienen momentos en que vuelven a la vida. Cuando el desierto de Atacama finalmente recibe lluvia, el suelo literalmente despierta de entre los muertos. Semillas ocultas explotan en praderas y flores silvestres de floración rápida que duran apenas unas semanas antes de desaparecer. Pero esto ocurre principalmente en las zonas más altas. En las partes bajas, el Atacama se mantiene implacablemente seco. Y mientras el Atacama cobra vida por unas pocas semanas para luego desvanecerse, en lo más profundo de América del Sur, pueblos enteros han permanecido ocultos durante siglos. Número 43. Los pueblos perdidos. Cuando se trata de tribus aisladas en la Edad de Piedra, América del Sur gana por amplio margen. Su vasto interior es tan remoto que existen al menos 124 grupos no contactados, y eso es solo los que conocemos. Aproximadamente el 95% de las tribus no contactadas del mundo habitan aquí, razón por la cual lugares como Perú instalan señales de advertencia. Es por el bien de todos, puede ser mortal para ellos, y para ti. Ahora adentrémonos en un lugar tan seco que parece como si el mundo hubiera presionado el botón de deshidratación. Número 42. 500 años.
El Sáhara no es el desierto más seco del mundo. Tampoco lo es la Antártida. Es el Atacama, en Chile. No es de extrañar, cuando con suerte recibe 0,76 milímetros, 0,02 pulgadas, de precipitaciones al año. Algunas zonas del desierto no han recibido lluvia en absoluto, durante 500 años. Número 41. El lugar más alto. Con 5.090 metros, 16.700 pies de altitud, La Rinconada, en Perú, es el asentamiento permanente más alto de la Tierra, hogar de unas 12.500 personas. No tiene saneamiento, hay contaminación por mercurio y tanta delincuencia que la apodaron la ciudad sin ley de Perú. Pero la gente se queda por una sola razón: el oro. Del oro en las montañas al cobre en el desierto, la gente siempre persigue lo que está enterrado bajo tierra. Número 40. El fantasma del cobre. El Atacama no está completamente vacío. Está asentado sobre cobre, y en 1915 Chile abrió Chuquicamata, la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo. Se edificó un pueblo de 25.000 habitantes, hasta que la contaminación se volvió tan grave en la década de 2000 que todos fueron reubicados en Calama. Las calles siguen ahí, casas abandonadas, polvo y una estatua de Pinocho en un patio de juegos muerto. Ahora toma esa misma energía de sueño abandonado, y llévala al corazón de la selva. Número 39. Donde mueren los sueños. Forlandia fue el pueblo industrial amazónico de Henry Ford, construido para producir el caucho que necesitaba para sus autos, completo con piscina, campo de golf, canchas de tenis y cine. Pero la vida aquí era estricta. Nada de alcohol, nada de tabaco, y los supervisores recorrían las casas para hacer cumplir las reglas. Los trabajadores se rebelaron en 1930. Hoy es apenas un pueblo de 3.000 personas. Y cuando la gente desaparece, algo más se instala en su lugar, y nunca es lo que uno espera. Número 38. Animales sin descubrir. Dado que hay tan poca gente, el Amazonas está repleto de vida que aún no hemos documentado. En una expedición del WWF entre 2014 y 2015, los investigadores hallaron una nueva especie cada 2 días, incluyendo cientos de plantas, peces, anfibios y reptiles. Pero ese aislamiento también significa que parte de la fauna está amenazada. Y si te gustan estas exploraciones profundas de geografía, este continente tiene suficiente geografía extraña para toda una vida. Número 37. Los delfines mágicos. América del Sur tiene un delfín que no encontrarás en ningún otro lugar del mundo. El delfín del río Amazonas, famoso por su piel rosada. Vive en cauces remotos, pero sigue estando en peligro, amenazado por represas, contaminación y la caza para usarlo como carnada. Puede vivir lejos de las personas, pero no está a salvo de lo que las personas hacen. Lo que nos lleva a un lugar que intentó algo que ningún país había hecho antes. Número 36. Un derecho único. En 2008, Ecuador se convirtió en el primer país en reconocer que la naturaleza tiene derechos constitucionales, y no es algo simbólico. En 2021, la Corte Constitucional bloqueó la minería en el bosque protector Los Cedros, dictaminando que tiene derecho a existir y prosperar. Y no se limita a los bosques, incluso los manglares tienen protección legal frente a los seres humanos. Pero puede que esa no sea la ley más curiosa de América del Sur. Número 35. ¿Dónde está la sal? Montevideo tiene casi 1,8 millones de personas, y los aleros están básicamente prohibidos. La ciudad prohibió los condimentos en las mesas, incluyendo la ketchup y la mayonesa. Con cerca de 1/3 de Uruguay viviendo allí, y el 40% padeciendo hipertensión, no están dispuestos a arriesgarse. Pero la naturaleza no promulga leyes, simplemente echa a todos. Número 34. 9.000 años. En mayo de 2008, Chaitén, en Chile, fue evacuada de emergencia, y luego un volcán entró en erupción por primera vez en 9.000 años. La ceniza tóxica sepultó el pueblo, y las inundaciones completaron el trabajo. El agua retrocedió, pero la gente nunca regresó, por lo que hubo que construir un nuevo Chaitén desde cero. Y si Chaitén demuestra que América del Sur puede borrar un pueblo de la noche a la mañana, Bolivia tiene una carretera que intenta hacer lo mismo,
un auto a la vez. Número 33. La ruta de los naufragios. El camino de Yungas tiene 64 kilómetros, 40 millas, desde La Paz hasta el Amazonas. Los lugareños tienen otro nombre para ella: el Camino de la Muerte. En una sola curva puedes descender 610 metros, 2.000 pies. Hay 200 curvas cerradas, sin barandas. Añade un poco de niebla de montaña y podrás entender por qué cientos de personas perdían la vida en esta carretera cada año. Y después de ese tipo de desastres, hasta la comida rápida empieza a parecer mala idea. Número 32. Sin arcos dorados. McDonald's llegó a Bolivia recién en 1997, y no le fue bien. Los bolivianos preferían su gastronomía tradicional. El gobierno local tampoco fue muy colaborador. Así que McDonald's se marchó en 2002 y no ha vuelto desde entonces. Bolivia es el único país del continente sin un McDonald's. Ahora hablemos de un nombre que definitivamente has escuchado, pero que probablemente nunca has cuestionado. Número 31. La pequeña Venecia. En 1499, el explorador Amerigo Vespucio atravesó América del Sur y vio algo sorprendente. Aldeas construidas sobre pilotes, tal como Venecia. Así que le dio al lugar el nombre de Venezuela, que significa pequeña Venecia. El nombre se quedó, y con el tiempo se transformó en Venezuela. Y si esa historia te pareció extraña, espera a escuchar lo que se oculta debajo de un río. Número 30. El otro Amazonas. Hay un segundo Amazonas escondido bajo tierra. El río Amsa, un caudal de 6.000 kilómetros, 3.700 millas, descubierto en 2011. Corre a casi 2 chilometri, 1,2 millas de profundidad y luego se expande horizontalmente, siendo incluso más ancho que el Amazonas, solo que más lento y menos caudaloso. Hasta ahora tenemos un río que invirtió su curso, una tribu oculta que podría matarte, un río arcoíris que parece irreal y una ciudad que vive al borde del cielo, y de alguna manera, América del Sur recién está calentando motores. Número 29. El polvo del Sáhara. El Sáhara es brutal para vivir, pero es un salvavidas para el Amazonas. Cada año, 27,7 millones de toneladas de polvo sahariano cruzan el océano, depositando fertilizante rico en fósforo que contribuye a mantener viva la selva tropical. Algunos suelos son tan ricos que tienen su propio nombre, tierras oscuras amazónicas, y nadie sabe con certeza si la naturaleza las creó, o si lo hicieron los pueblos indígenas. Y si ya parece increíble que el Amazonas dependa del polvo que llega desde otro continente. Argentina va aún más lejos. Número 28. Máximo. Los fósiles de dinosaurio más grandes jamás encontrados provienen de Argentina, el Patagotitan majorum. Medía 30 metros, 98 pies, de largo y pesaba 70 toneladas. Los paleontólogos lo bautizaron Máximo, y aunque fue descubierto cerca de la Flecha, tendrás que verlo en el Museo Field de Chicago. Pero la rareza no es solo prehistórica, a veces se expresa en palabras. Number 27. Animalia Linguistica. Podrías pensar que el español o el portugués funcionan en toda América del Sur. Te equivocarías. Guyana es el único país con el inglés como idioma oficial, gracias al dominio británico desde 1814. Ese cambio atrajo oleadas de personas de India, África, China, Europa y comunidades indígenas, convirtiendo a Guyana en uno de los países más diversos del continente. Ahora vayamos a un lugar donde los vecinos nunca tocan la puerta. 26 dong dong. ¿Cuál es la cosa más peculiar en Paraguay? Los diamantes, el oro. Prueba con los timbres. Incluso en invierno la temperatura ronda los 17 grados Celsius, 62 Fahrenheit, y en verano alcanza los 30 grados Celsius, 83 Fahrenheit, así que la gente mantiene las ventanas abiertas. Entonces, en lugar de tocar el timbre, simplemente aplaudes afuera de la casa, y eso es tu timbre. Hablemos ahora del tipo de riqueza que no solo transforma un pueblo, sino que cambia la historia. Número 25. Esperemos que no le tengas miedo a las alturas. Desde 2014, La Paz cuenta con un sistema de teleférico de 10 líneas que moviliza a 100.000 personas al día, llegando hasta el Alto. Es extremo, pero sigue siendo mejor que la hora pico a casi 3.962 metros, 13.000 pies,
en los Andes. Lograr que la gente cruce un terreno imposible es un desafío. Extraer riqueza de él es otro. Número 24. La Tierra Esmeralda. Colombia es el rey mundial de las esmeraldas. El departamento de Boyacá por sí solo produce alrededor del 55% del mercado global. En 2025, las ventas de esmeraldas alcanzaron aproximadamente $150 millones, apreciadas por su vibrante color y claridad, gracias a una rara formación de esquisto negro. Pero el auge minero ha contaminado los ríos con desechos, y ahora Colombia tiene que encontrar la manera de extraer tesoros sin devastar todo lo que la rodea. Pero la geografía más extraña de América del Sur no está bajo tierra, está trazada en el mapa. Número 23. Un país enorme. En América del Sur, todos los países hacen frontera con Brasil, excepto Chile y Ecuador, por lo que Brasil limita con 10 naciones distintas. Solo Rusia y China tienen más vecinos terrestres, con 14 cada una, lo que convierte a Brasil en el vecino amigable de prácticamente todo el mundo. Aquí hay un dato que te trastocará por completo el sentido de la orientación. Número 22. Al sur, no al oeste. América del Sur se gana su nombre. Las islas Diego Ramírez de Chile son las más australes de la Tierra, después de la Antártida. Pero el continente apenas se extiende hacia el oeste. Ohio está más al oeste que la mayor parte de él. El punto más occidental coincide en longitud con ciudades como Aurora y Kent, de modo que una pequeña franja de América del Sur en realidad se superpone con la longitud de Ohio. Ahora amplía aún más la vista, porque una cordillera se niega a quedarse en su lugar. Número 21. Esas islas son montañas. ¿Hasta dónde llegan los Andes? Las islas paradisíacas como Aruba, Bonaire y Curazao son en realidad cumbres montañosas, vestigios de los Andes sumergidos bajo el agua. Y no termina ahí. Las escarpadas islas frente a la Patagonia también forman parte de los Andes. Así que si ya te parecían enormes, son aún más grandes de lo que imaginas. Luego está el río que básicamente se niega a dejarse contener. Número 20. Sin puentes. ¿Quieres un dato verdaderamente curioso sobre el Amazonas? No existe un solo puente sobre su canal principal. En época de lluvias, el río puede crecer 15 metros, 50 pies, y extenderse hasta 48 kilómetros, 30 millas, de ancho. Y las orillas varían tanto que construir un puente es básicamente como anclar concreto en arena movediza. Y esta no es la única forma en que el río combate la infraestructura. El Amazonas lucha contra la ingeniería, pero la política aquí puede ponerse igual de complicada. Número 19. La excepción. La mayoría de las capitales sudamericanas concentran la mayor parte de la población de su país, pero Brasil es la gran excepción. Brasilia tiene cerca de 3 millones de habitantes, lo que representa apenas el 1,4% de Brasil, porque Portugal permitió que su enorme colonia creciera en múltiples ciudades poderosas en lugar de un solo núcleo central. Mientras tanto, España administró sus colonias a través de centros de poder separados, por lo que en muchos de los países que antes eran españoles, una sola capital terminó concentrando a la mayor parte de la población. Ahora, una de esas tradiciones que suena a broma hasta que te das cuenta de que es real. Número 18. Ley 20.843. El presidente de Argentina tiene un trabajo secundario de lo más singular. Por ley, el presidente en ejercicio puede convertirse en padrino del séptimo hijo de cualquier familia, si la familia lo solicita. La ley está vigente desde 1974, pero algunos creen que tiene su origen en la tradición de que el séptimo hijo se convertirá en un hombre lobo llamado lobizón. Si esa ley te parece antigua, espera a ver lo que deja atrás una industria muerta. Número 17. El pueblo fantasma del desierto. El Atacama esconde un pueblo fantasma declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura surgieron a finales del siglo XIX, y solo Humberstone albergaba a 3.700 personas. Luego el auge del salitre se agotó, la empresa cerró y el pueblo fue abandonado. Hoy todavía puedes recorrer su iglesia y su teatro, congelados en el tiempo en medio del desierto. A continuación, un lugar donde el cielo no deja de dar espectáculo. Número 16. El rayo eterno. Normalmente, te perderías un rayo si parpadeas, pero no aquí. En el río Catatumbo de Venezuela,
donde desemboca en el lago Maracaibo, el cielo puede disparar alrededor de 1,2 millones de rayos al año, visibles a 400 kilómetros, 250 millas, de distancia. Y como las montañas encierran la tormenta por 3 lados, puede prolongarse hasta 10 horas, durante 140 a 160 noches al año, golpeando una y otra vez. Después de ese caos, aquí hay un giro que nunca esperarías encontrar en Brasil. Número 15. Un idioma global. Aunque no lo crean, hay más hablantes de okinawense en Brasil que en Japón. En el barrio Liberdade de Sao Paulo, la inmigración japonesa se disparó. 250.000 llegadas en el siglo XX, y hoy 2 millones de brasileños tienen raíces japonesas. Para los okinawenses, Brasil fue un lugar donde podían hablar su idioma con libertad, algo por lo que podrían haber sido castigados en su tierra natal. Así que el okinawense está en peligro de extinción en Japón, pero en Brasil, tiene una segunda vida. Volvamos a las montañas, donde hasta la palabra capital se complica. Número 14. La otra capital. La Paz gobierna Bolivia, pero no es la capital oficial. Eso le corresponde a Sucre, situada a poco más de 2.773 metros, 9.100 pies, de altitud. En el siglo XIX, la riqueza de Bolivia pasó de la plata al estaño, y una guerra civil dividió al país. Los liberales respaldados por el estaño en La Paz contra los conservadores respaldados por la plata en Sucre. La Paz ganó el poder, pero Sucre conservó el título, así que sigue siendo la capital y sede del tribunal más alto de Bolivia. Una vez que has sobrevivido a la política en las alturas, te espera la recompensa, la superstición de los ñoquis. Número 13. Feliz Día de los ñoquis. En Argentina, el día 29 de cada mes puede significar una sola cosa: ñoquis para cenar. Con más de 25 millones de argentinos con raíces italianas, alrededor del 60% del país. Los inmigrantes italianos trajeron la tradición, y algunos incluso colocan dinero debajo del plato para atraer la buena suerte. Así que si odias los ñoquis, quizás visita en febrero, te tocará el 29 con menos frecuencia. Pero no toda tradición persiste porque la vida sea buena, a veces es porque la vida es dura. Número 12. Un lugar duro. La mayoría de las grandes civilizaciones se formaron alrededor de grandes sistemas fluviales, e incluso hoy los deltas de los ríos concentran 2,6 veces más personas que otras costas. Pero el Amazonas rompe la regla. Recibe entre 150 y 300 centímetros, 60 a 120 pulgadas, de lluvia al año, y tanta agua arrastra los nutrientes del suelo. Así que la agricultura colapsa rápidamente, y sin cultivos confiables, no emergen ciudades densas ni centros civilizatorios como en otros ríos. Y esa dureza conduce a algo más grande que la propia selva tropical. Número 11. Impacto global. Todos hemos escuchado que el Amazonas es un sumidero de carbono. Absorbe hasta 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, aunque quizás ya no tanto. Pero aquí está la parte que la gente suele pasar por alto. El Amazonas no solo almacena carbono, contribuye a producir el aire que estás respirando. Algunas estimaciones lo vinculan a aproximadamente el 20% del oxígeno del mundo, así que si declina, las consecuencias podrían ser devastadoras. Hemos pasado de dinosaurios gigantes a una anomalía de habla inglesa, de un país donde los timbres no existen a una montaña que básicamente imprimió dinero para los imperios, y todavía estamos lejos de las partes más extrañas. Número 10. El espejo más grande del mundo. La civilización funcionaba gracias a la sal. Evitaba que los alimentos te mataran, y tu cerebro todavía la necesita para funcionar. Y Bolivia tiene mucha. El salar de Uyuni, un salar de 10.360 kilómetros cuadrados, 4.000 millas cuadradas, fue en su tiempo un enorme lago. Cuando llueve, una delgada capa de agua lo transforma en el espejo más grande del mundo. 2 cielos, un horizonte infinito y tu reflejo flotando en medio de la nada. Y si los salares de Bolivia hacen parecer que el mundo está boca abajo, Argentina te regresa de golpe a la realidad. Número 9. La montaña fácil. Si te gustan las alturas, América del Sur tiene el reto definitivo, el Aconcagua, la montaña más alta del continente. Tiene aproximadamente 6.949 metros, 22.800 pies, de altitud,
siendo la segunda más alta de las 7 cumbres, pero los escaladores la llaman la más sencilla porque existe una ruta de senderismo hasta la cima. Eso sí, recuerda que fácil no significa que el oxígeno sobra. Ahora, un dato sobre fronteras que suena falso hasta que revisas el globo terráqueo. Número 8. La rareza fronteriza. La frontera terrestre más larga de Francia no es con España ni con Alemania, es con Brasil. La Guayana Francesa comparte una frontera de 730 kilómetros, 450 millas, con el estado brasileño de Amapá. ¿Por qué? Porque la Guayana Francesa nunca se independizó. Francia llegó en el siglo XVII y simplemente se quedó. La frontera quedó establecida por el Tratado de Utrecht de 1713, y apenas ha variado desde entonces. Y ya que estoy deshaciendo suposiciones, voy a arruinar una más sobre las playas. Número 7. No es lugar para tomar el sol. Si buscas playas de verano, la Patagonia es el lugar equivocado. Los vientos de los 40 rugientes y la corriente de Malvinas mantienen partes de la costa argentina entre 14 y 18 grados Celsius, 57 a 64 Fahrenheit. Perfectas para los nadadores de agua fría, una pesadilla para todos los demás. Si aún quieres una aventura después de eso, la selva tropical tiene justo lo que necesitas. Número 6. La carretera fantasma. Existen autopistas en el Amazonas, pero el entorno no las trata como carreteras normales. La BR-319 de Brasil, una ruta de 885 kilómetros, 550 millas, también conocida como el Camino de los Fantasmas, que conecta Manaos con Portobelo, fue construida para atravesar la selva tropical. Pero las lluvias constantes, las inundaciones y el suelo inestable la destruyeron más rápido de lo que podía mantenerse. Hoy, lo más habitual que se ve no es fauna silvestre. Son convoys varados y camiones abandonados. Pero la BR-319 es solo una cicatriz del Amazonas. Amplía la vista y verás qué tan profundo va el daño. Number 5. Caminos difíciles. Desde el aire, el Amazonas parece estar surcado de carreteras. Hasta 3,2 millones de kilómetros, 2 millones de millas. Muchas de ellas trochas ilegales para la minería y la tala. La más grande es la Transamazónica en Brasil, un proyecto de casi 4.023 kilómetros, 2.485 millas, pensado para combatir la pobreza, pero los millones de colonos que se esperaban nunca llegaron. La mayor parte sigue sin pavimentar, y con las lluvias del Amazonas se convierte en un lodazal, de ahí el apodo local, la carretera que conecta la nada con ninguna parte. Y cuando las carreteras fallan, la gente halla soluciones en el último lugar donde uno lo esperaría. Número 4. Cumple tu condena en bicicleta. Probablemente no está en tu lista de viajes pendientes, pero las cárceles brasileñas tienen un beneficio peculiar. Pedalea hacia la libertad. En Santa Rita do Sapucaí, los reclusos pedalean bicicletas estáticas conectadas a baterías de automóvil que se cargan y ayudan a alimentar el alumbrado público. Y por cada 3 turnos de 8 horas, obtienen un día menos de condena, así que todos los días son día de piernas. Ahora, un recordatorio de que Brasil no solo innova, sino que también vota. Número 3. El congresista payaso. En 2010, Sao Paulo eligió a Francisco Everardo Oliveira Silva, un payaso cuyo eslogan era "Ya no puede estar peor", y obtuvo 1,3 millones de votos. Y cuando abandonó el Congreso en 2017, dijo que el verdadero chiste no era él, sino los políticos que ni siquiera se molestaban en presentarse. Pero las alianzas más extrañas de este continente no son políticas, son submarinas. Número 2. Una carnada única. En Laguna, Brasil, los delfines no solo cazan, se alían con los pescadores. Arrean los peces hacia la orilla, indican el momento exacto para lanzar las redes, y ambos lados comen, siendo los peces los únicos perdedores. Esto ocurre desde hace 150 años, y algunos lugareños reconocen a los delfines individuales solo con verlos, o incluso por su manera de respirar. Pero eso no es lo más extraño. En algún momento, los humanos creyeron haber encontrado gigantes. Número 1. La gente más alta. Cuando Fernando de Magallanes llegó al sur de América del Sur en 1520, su tripulación juró haber encontrado gigantes. Un hombre era tan alto que solo les llegaban a la cintura. De ahí viene el nombre de la Patagonia. Patagones,
que significa pies grandes, aunque la gente en cuestión eran los tehuelches. No eran gigantes míticos, sino simplemente personas inusualmente altas para la época, y siguen existiendo hoy. En el censo argentino de 2022 se contabilizaron unos 41.000. Y si los gigantes de la Patagonia aterraban por su estatura, Bolivia tiene una carretera que aterra porque no le importa cuánto midas, te matará de todas formas. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más contenido como este, considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo, y nos vemos la próxima vez.